Durante 12 años, Miriam vivió en la sombra del dolor, rechazada por su comunidad, condenada por una enfermedad que no podía controlar. El sangrado incesante no solo drenaba su cuerpo, sino también su dignidad, su fe y sus ganas de vivir. Todos los médicos le dieron la espalda, los vecinos la señalaron como impura y su familia simplemente desapareció. Pero un día, entre susurros callejeros, escuchó el nombre de un hombre que tocaba a los leprosos, devolvía la vista a los ciegos y sanaba con solo una palabra: Jesús. Miriam sabía que no tenía más tiempo. Con cada amanecer, su fuerza se desvanecía. Decidió hacer lo impensable, atravesar una multitud que la odiaba, arrastrarse por el polvo de las calles de Cafarnaúm y tocar apenas el borde del manto de ese hombre. Lo que sucedió después cambió su cuerpo, su corazón y su destino para siempre. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esta historia y suscríbete ahora mismo para no perder los próximos relatos de fe que están transformando vidas. Miriam tenía apenas 20 años cuando notó la primera mancha de sangre que no debía estar ahí. No era su tiempo, no era normal, y lo supo de inmediato. Al principio pensó que era algo pasajero, algo que desaparecería en días. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Al despertar, sentía la humedad en sus ropas, el dolor en su vientre como un puño cerrado. Caminaba encorvada, con la mirada baja, ocultando su vergüenza bajo túnicas dobles. Intentaba no alarmar a su madre, que ya cargaba con suficientes preocupaciones desde la muerte del padre de Miriam. Pero una noche, la fiebre la obligó a confesar. «Mamá no ha parado», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. La mujer la miró con pánico mal disimulado. Sabía lo que significaba. En su cultura, una mujer que sangraba fuera de su ciclo era considerada impura. No podía entrar al templo, ni tocar a nadie, ni siquiera compartir un pan. Era una sentencia social y espiritual. Su madre la llevó con un curandero al día siguiente, luego con otro y otro. Gastaron lo poco que tenían y el sangrado seguía. Miriam comenzó a encerrarse en casa. Ya no salía a recoger agua, ni iba al mercado. Se volvió un susurro entre las vecinas, un murmullo de compasión y desprecio. Algo dentro de ella comenzaba a romperse. No era solo su cuerpo, era su alma. Los meses pasaron y Miriam ya no esperaba respuestas, solo algo que detuviera el dolor. Su madre, agotada y angustiada, vendió una joya heredada de la abuela para pagarle a un médico de Jerusalén, uno de los más reconocidos. La llevaron envuelta en mantas, como si fuera una anciana moribunda. Evitaban miradas, murmuraban excusas. «Está enferma de los pulmones», decían. El médico la recibió en un rincón oscuro, con expresión severa. Examinó sus ojos, palpó su abdomen, le hizo preguntas que la hicieron temblar de vergüenza. Luego escribió algo en un pergamino, sin levantar la mirada. «No hay nada que hacer», dijo, con voz fría. «Hay casos así. Algunas mujeres nunca se detienen. Ni una palabra de consuelo, ni una esperanza». Regresaron en silencio. Miriam no lloró. Se sentía hueca, como si el médico no solo le hubiera negado la cura, sino también la posibilidad de volver a soñar con una vida normal, casarse, tener hijos, caminar entre la gente sin esconderse. Pero su madre no se rindió. Con lo poco que quedaba, buscaron a un sanador en Jericó. Él prometió resultados con hierbas amargas, rezos y ayunos. Miriam hizo todo. Se retorció con cada trago, vomitó, sangró más, pero no mejoró. Al contrario, empezó a perder peso, a tener escalofríos en la noche. Cada intento fallido no solo la debilitaba físicamente, sino que erosionaba su fe. ¿Por qué Dios la castigaba así? ¿Qué pecado había cometido? Y entonces llegó el día más difícil. Su madre la miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo en voz baja: «No puedo ayudarte más, hija». Fue como si el mundo se detuviera por un instante, como si hasta el aire dejara de respirar con ella. Miriam entendió entonces que estaba sola, completamente sola. El rumor se esparció como el fuego entre ramas secas. En poco tiempo todos sabían: es la mujer que sangra, la impura. No la toques, te contaminarás. Antes, Miriam era conocida por su voz dulce en el mercado, por ayudar a los ancianos con sus cántaros de agua, por reírse con los niños al atardecer. Pero ahora
Cada paso fuera de casa era un acto de valentía y de humillación. Un día se atrevió a salir por pan. Caminó rápido, con la cabeza cubierta y los ojos al suelo. Pero un niño la vio y gritó: «¡Mamá, es ella, la enferma!». La mujer lo jaló del brazo y se alejó como si Miriam fuese una plaga. Otros la vieron y retrocedieron, susurrando oraciones, tocando el borde de sus túnicas como si eso los protegiera. Miriam apretó los dientes y caminó más rápido, hasta que alguien le lanzó una piedra. «Vuelve a tu cueva, no ensucies nuestras calles». La piedra no la golpeó, pero las palabras sí, le abrieron una herida más profunda que cualquier sangrado. Esa noche se sentó sola en un rincón de su casa, abrazando sus rodillas, temblando. No lloró. El llanto ya era un lujo que su cuerpo debilitado no podía permitirse. Solo susurró, mirando al techo oscuro: «Dios, si aún me escuchas, dime por qué». No hubo respuesta, solo el sonido del viento y el eco lejano de su nombre, que la gente ya no pronunciaba con cariño, sino con desprecio. Pasaron los años como hojas arrastradas por el viento, sin ruido, sin forma, sin promesa. Miriam dejó de contar el tiempo. Solo sabía que su rostro frente al espejo se veía cada vez más pálido, sus manos más frágiles, sus ojos más apagados. El sangrado no se detenía. A veces fluía como río desbordado, otras goteaba como un reloj cruel, marcando su deterioro. Los médicos dejaron de recibirla. No tenía más dinero, tampoco respuestas. Sobrevivía gracias a la compasión silenciosa de una vecina anciana que por las noches dejaba pan viejo o fruta podrida cerca de la puerta. Nunca hablaban. Miriam lo recogía en silencio, agradecida, con lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de puro cansancio. Su casa se convirtió en su cárcel, oscura, húmeda, con el olor persistente del hierro de la sangre. A veces sentía que el mundo allá afuera había dejado de existir. No escuchaba risas, no escuchaba su nombre, solo su respiración, cada vez más débil, y el silencio, ese silencio que la envolvía como un sudario. A veces su mente jugaba con ella. Escuchaba voces que no estaban ahí. Recordaba el sonido de su infancia, el abrazo de su madre, el canto de las mujeres en las fiestas. Pero todo se desvanecía tan rápido como venía. Hubo noches en que deseó no despertar, no por odio a la vida, sino por el deseo de descanso, que el cuerpo dejara de sangrar, que la angustia soltara su cuello, que el alma pudiera, al fin, respirar. Pero cada mañana llegaba, y con ella el peso de un nuevo día igual al anterior. 12 años de oscuridad, 12 años esperando un milagro o una muerte. Con el paso del tiempo, Miriam dejó de intentar parecer parte del mundo. Ya no caminaba erguida, ya no ocultaba su rostro con dignidad. Simplemente existía, como un susurro entre paredes agrietadas. Dormía en una esquina de su casa, donde la luz casi no llegaba. El suelo estaba frío, pero ella ya no lo sentía. Cuando el dolor la doblaba, se abrazaba el vientre, presionando el tejido empapado, deseando que por algún milagro silencioso, el sangrado se detuviera aunque fuera por un día, solo un día. A veces escuchaba pasos fuera, voces, vida, el sonido de los niños corriendo, los comerciantes discutiendo precios, las madres llamando a sus hijos. Todo eso le parecía tan lejano como un sueño que alguna vez tuvo, pero del que solo recordaba fragmentos borrosos. Una tarde, el hambre la obligó a salir. Caminó pegada a las paredes, evitando miradas, como una sombra que teme ser descubierta por la luz. Llegó hasta el pozo común, donde antes reía con otras mujeres mientras recogían agua. Ahora, al verla, una de ellas dio un paso atrás con desprecio. «¿Todavía vive?», murmuró alguien. Miriam bajó la mirada sin responder. Sus manos temblaban al sostener la cuerda del balde. Sacó el agua lentamente, consciente de que todos la observaban. Quiso beber ahí mismo, pero sabía que si sus labios tocaban el borde, nadie más querría usarlo. Así que tomó un trapo,
empapó un rincón y bebió de su propia mano, como un animal sediento. Las risas detrás de ella dolieron más que cualquier herida. Esa noche, al regresar, cayó de rodillas en la entrada de su casa. No lloró, solo susurró con una voz casi apagada: «No me olvides, Dios, no me olvides». Pero el cielo permaneció en silencio, como lo había estado durante 12 largos años. Un amanecer diferente llegó, aunque Miriam no lo supo al principio. Para ella todos los días eran iguales, hasta ese. Mientras intentaba reunir fuerzas para levantarse, escuchó voces en la calle. No eran los murmullos habituales. Había emoción, agitación, algo parecido a esperanza. «Dicen que sana a los leprosos», susurró una mujer. «Y que un ciego abrió los ojos solo al escuchar su voz», respondió otra. Miriam se quedó quieta. Su corazón, acostumbrado a latir lento, dio un golpe fuerte contra su pecho. Jesús. Ese nombre se repitió 1, 2, 3 veces entre las paredes. Al principio pensó que era una ilusión. Quizá su mente, tan hambrienta de alivio, había inventado aquel sonido. Pero no. La gente afuera lo repetía con una mezcla de temor y fe. «Jesús de Nazaret está cerca». La respiración de Miriam se aceleró. Sus manos temblaron con una fuerza que no venía del dolor, sino de algo que había olvidado sentir: expectativa. Se acercó a la puerta y apoyó la frente en la madera gastada. Escuchó pasos apresurados, sandalias corriendo, niños riendo, hombres llamando a sus esposas para que lo vieran pasar. «Jesús, Jesús». El nombre golpeaba su corazón como tambores en medio del silencio. Algo se encendió dentro de ella, una chispa pequeña, frágil, pero viva. Se llevó la mano al pecho y sus ojos, por primera vez en años, se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de un miedo dulce, el miedo que se siente cuando algo imposible empieza a parecer posible. «¿Es real?», susurró. No había respuesta, solo voces, pasos, y ese nombre que parecía abrir grietas de luz en su oscuridad: Jesús. Miriam no durmió esa noche. Sentada junto a la puerta, con una manta sobre los hombros y la mirada perdida en la penumbra, repasaba una y otra vez las palabras que había escuchado. Jesús, el hombre que sanaba con solo tocar, que hablaba de amor a los pobres, de consuelo a los tristes, que no huía de los impuros, sino que los abrazaba. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si, por un instante, Dios había escuchado sus susurros? Su corazón quería creer, pero su cuerpo, cansado de tantas decepciones, le gritaba que no se hiciera ilusiones. No otra vez, Miriam, no otra herida. Pero había algo diferente esta vez. No era una promesa vacía de un médico, no eran remedios de hierbas ni rituales extraños. Era fe, pura, viva, temblorosa, como una llama en medio de un vendaval. Sí, pero aún encendida. Esa madrugada Miriam tomó una decisión que le costó el alma. Iba a buscarlo. Sabía lo que arriesgaba. La ley prohibía a una mujer impura acercarse a otros, mucho menos a un maestro. Podían apedrearla, podían matarla, pero había algo peor que morir: seguir viviendo sin esperanza. Se levantó con dificultad, lavó su rostro con agua fría y por primera vez en años se peinó el cabello. No para verse bonita, no para agradar a nadie, sino para recordar cómo se sentía ser humana. Se cubrió con una túnica limpia, la más sencilla que le quedaba, y escondió su rostro bajo el velo. Antes de salir, se detuvo frente a la puerta, respiró profundo y oró: «Si hoy muero, al menos que sea caminando hacia ti». Entonces abrió la puerta y dio el primer paso. Esa noche fue larga incluso antes de que comenzara. Miriam no podía dejar de temblar, no por fiebre ni por debilidad, sino por algo más profundo: miedo. Un miedo que le arañaba el pecho con garras invisibles, que le susurraba que no podía, que no debía. Mientras caminaba por las calles estrechas, envuelta en sombras, una parte de ella quería dar media vuelta y esconderse. Cada rincón le recordaba quién era: la mujer impura, la olvidada, la que no merecía tocar a nadie, mucho menos al Hijo de Dios. Pasó junto a una fuente donde, años atrás, se había reído con amigas. Ahora ni siquiera podía mirarse en el reflejo del agua. Tenía miedo de ver a la sombra en la que se había convertido. Sus pies se arrastraban sobre la tierra seca. Con cada paso, el miedo se hacía más pesado.
¿Y si Jesús no quería verla? ¿Y si la rechazaba como todos los demás? ¿Y si la multitud la reconocía y la apedreaba allí mismo, en medio del camino? Cerró los ojos. Por un momento pensó en regresar, en dejar que todo siguiera igual. Después de todo, había sobrevivido 12 años. ¿Qué importaba uno más? Pero entonces recordó algo, una mirada, no suya, sino de un niño que la había visto sangrando años atrás. No fue una mirada de asco, fue de compasión, de humanidad. Esa imagen, pequeña como un suspiro, revivió una certeza. Aún existía bondad, aún existía amor. Y si Jesús era quien decían, entonces él la vería. No como la mujer impura, sino como una hija herida, buscando un padre que no huye del dolor. Así que apretó los dientes, sostuvo el velo sobre su rostro y susurró, «No voy a volver atrás». Y siguió caminando hacia lo desconocido, con el corazón en la garganta y una oración entre los labios. El sol comenzaba a asomarse por encima de los tejados, tiñendo de dorado las piedras de Cafarnaúm. La ciudad despertaba con ruido, pero para Miriam todo era un eco lejano. Ella caminaba como si no perteneciera a ese mundo, como si cada paso fuera robado, como si su existencia dependiera de no ser vista. Avanzaba entre las sombras de los muros, pegada a las paredes, esquivando rostros conocidos. Nadie debía reconocerla. Si alguien gritaba su nombre, su oportunidad, quizás su última, se desvanecería en un instante. La ciudad estaba más viva de lo habitual. Multitudes se reunían en las esquinas, hablaban entre sí con los ojos brillantes. «Dicen que hoy pasará por aquí», murmuraban. «Jesús viene desde el otro lado del lago», dijo un anciano señalando al este. Miriam apretó los puños. El nombre otra vez, ese nombre que la había hecho levantarse, que la sostenía ahora como si su cuerpo frágil tuviera raíces en la fe. Sus pies sangraban por dentro de las sandalias, su cuerpo se inclinaba sin querer, pero su alma no se detenía. Era como si alguien, la empujara, la guiara, la protegiera en secreto. Pasó junto a un grupo de hombres armando una carreta, y uno de ellos la miró por un segundo. Miriam bajó la cabeza de inmediato, fingiendo ser una forastera, una mujer cualquiera. Sintió su corazón latir tan fuerte que temió que todos pudieran oírlo, pero nadie dijo nada, nadie gritó, nadie la detuvo. Llegó hasta la entrada del barrio donde Jesús solía predicar, y entonces lo vio. Al fondo, entre una multitud que ya se empezaba a formar, una figura caminaba despacio, rodeado por hombres que parecían protegerlo, pero sin armas ni escudos, solo con respeto. No podía verlo bien, pero no lo necesitaba. Su corazón lo reconoció. «Es él», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, rota, pero verdadera, había llegado. Miriam se detuvo al borde de la calle, oculta tras un pequeño muro de piedra. Su cuerpo temblaba de cansancio, y el calor del día comenzaba a pesar como una manta sobre sus hombros delgados. Respiraba con dificultad. No sabía si era el esfuerzo, el miedo, o ambas cosas mezcladas con la emoción de estar tan cerca y sin embargo tan lejos. Frente a ella, una multitud apretada se amontonaba en torno a una figura que apenas lograba distinguir. La gente se empujaba, se estiraba, gritaba. Algunos levantaban a sus hijos sobre los hombros. Otros extendían los brazos con la esperanza de tocar, aunque fuera el aire que los rodeaba. Jesús estaba allí, pero parecía inalcanzable. Miriam se aferró al borde del muro con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Tenía la boca seca, la túnica pegada al cuerpo por el sudor y el esfuerzo. Podía sentir cómo su energía se le escapaba por dentro, como siempre, lenta pero constante. Sabía que no tenía mucho tiempo. «No puedo», susurró. Sus piernas flaquearon. Se dejó caer de rodillas en la tierra caliente. A su alrededor, los gritos de la gente se mezclaban con el murmullo del viento, los pasos apresurados y las súplicas de quienes también lo buscaban. Una mujer lloraba más adelante. «Jesús, mi hija está muriendo. Por favor». Un hombre con voz desesperada gritaba: «¡Sáname, maestro! ¡Tengo el corazón roto!».
Miriam sintió una punzada en el pecho. No estaba sola en su dolor. Cada alma allí llevaba su propia herida, su propia historia, y sin embargo, ninguna como la suya. 12 años. 12 años sin abrazar a nadie, 12 años sin que alguien la mirara a los ojos, 12 años de sangre, de dolor, de hambre, de aislamiento, de orar a un cielo que no respondía. Y ahora que lo tenía tan cerca, parecía imposible alcanzarlo. Las personas la empujaban sin notarla, como si fuera parte del suelo. Un niño tropezó con su pierna y ni siquiera volteó a ver. Nadie sabía que esa mujer en el suelo estaba al borde del fin y también al borde del milagro. Miriam cerró los ojos. Podía rendirse, podía quedarse ahí, dejar que la multitud pasara y luego volver a su casa a esperar la muerte, que cada día se acercaba un poco más. Pero no, algo dentro de ella gritaba más fuerte. No vine hasta aquí para mirar de lejos, se dijo. Entonces pensó en algo. Si no podía acercarse caminando, lo haría de otro modo. Con esfuerzo, se bajó el velo sobre la cara para que nadie la reconociera. Luego, apoyó ambas manos en el suelo y comenzó a avanzar, arrastrándose, sí, como un animal, como alguien que había perdido toda dignidad, o como alguien que estaba dispuesta a perderla toda con tal de tocar un rastro de esperanza. El suelo estaba sucio, caliente, había basura, piedras, excremento de animales. Las sandalias de la gente pasaban peligrosamente cerca de su cabeza. Recibió un pisotón en la mano, otro en el brazo, pero no se detuvo. Mientras se arrastraba entre piernas y túnicas, oraba en silencio. Solo un toque, Señor, solo el borde de tu manto, eso me basta. La multitud era un muro de cuerpos apretados, pero Miriam era pequeña, delgada, invisible. Usó eso a su favor. Se metió por debajo de los ropajes, empujó con sus codos, se deslizó como sombra entre los pies. Cada centímetro era una batalla. Su respiración era agitada, sus brazos temblaban, su visión se nublaba por el sudor que le caía en los ojos, pero no paró. Podía sentirlo más cerca, sentía su presencia, no lo veía, pero algo en su alma lo reconocía. Está ahí, hasta que por fin lo vio. Una túnica blanca, una silueta alta, una energía que no se parecía a nada en este mundo. Jesús. Miriam tragó saliva, sus labios se movieron sin sonido, como si el aire se negara a salir. Estaba tan cerca, pero no se atrevía a hablar. ¿Y si me rechaza?, pensó. ¿Y si no me perdona por tocarlo? Pero era ahora o nunca. Así que estiró su mano temblorosa, sucia, manchada, y rozó apenas el borde de su manto. Un roce, ni siquiera un segundo completo, pero en ese instante todo cambió. Miriam nunca pensó que, para alcanzar la salvación, tendría que arrastrarse como un animal herido. Nunca imaginó que sus rodillas sangrarían no solo por dentro, sino también por fuera, marcando el suelo con huellas de desesperación y fe. Y sin embargo, ahí estaba, con el rostro cubierto de polvo, los codos rasgados y el corazón latiendo como si fuera a explotar. Cada centímetro que avanzaba entre la multitud era una victoria. Nadie la notaba. Todos estaban enfocados en el hombre que caminaba al frente, el que hablaba con voz firme pero llena de compasión, el que ponía su mano sobre enfermos y los hacía caminar, ver, respirar. Jesús. Miriam no podía levantar la vista. Si alguien la reconocía, si uno solo gritaba, «es la mujer impura», todo terminaría. Pero el miedo no podía más que su deseo. No ahora. Ya había dejado atrás su vergüenza. Su dignidad, hacía años, se había deshecho entre sábanas manchadas y miradas que evitaban la suya. Lo único que le quedaba era su fe, y eso la empujaba, como una fuerza invisible, más fuerte que su cuerpo agotado. Solo un toque y todo será distinto, repetía una y otra vez como un mantra. La gente seguía empujando, gritando, llamando. Algunos tropezaban con ella y ni se daban cuenta. Otros la pisaban sin saber, pero ella continuaba porque había tomado una decisión. La decisión de arrastrarse y no rendirse. Mientras avanzaba, flashes de su vida pasaban por su mente. Se vio niña, corriendo con su padre entre los olivos, riendo a carcajadas. Se vio joven, con sueños de casarse, de formar una familia, de tener hijos que le dijeran «mamá».
se vio enferma, escuchando la primera vez que un médico le dijo que no había cura. Se vio sola, llorando en el rincón más oscuro de su casa, rogándole a Dios una señal. Y ahora se veía ahí, arrastrándose entre pies que no la veían, con la piel hecha jirones, pero con el alma más viva que nunca. Porque esta vez ella no iba tras un curandero, ni una receta, ni un médico arrogante. Esta vez iba detrás de alguien que sanaba sin condiciones, alguien que no le pedía explicaciones, alguien que la vería aunque nadie más lo hiciera. Apenas a unos pasos de distancia, Miriam lo sintió. No era solo su presencia física, era algo más profundo, una paz que se sentía en el aire, como cuando cae la primera lluvia después de una sequía. Se detuvo un momento, cerró los ojos, escuchó su propia respiración entrecortada y entonces tomó la decisión final. Estiró el brazo lo más que pudo. Sus dedos se abrieron, temblorosos. Buscaban no su rostro, no su mano, solo una esquina, solo el borde de su túnica, y entonces, con un último esfuerzo, tocó. Fue apenas un roce, una caricia fugaz sobre la tela. Pero en ese instante algo atravesó su cuerpo como un rayo de luz, una calidez que empezó en su mano y se extendió como fuego suave por todo su ser. El dolor desapareció, el flujo cesó, sintió su vientre ligero, su pecho libre, su espalda erguida por primera vez en años. Miriam se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, con la mano aún extendida, temblando. «No puede ser», susurró, y por primera vez en 12 años no sintió sangrar. Sintió algo que había olvidado por completo: alivio, ligereza, vida. Lágrimas calientes cayeron por su rostro, no por tristeza, sino por algo mucho más grande: milagro. Pero justo cuando intentaba retroceder para perderse entre la multitud, escuchó una voz firme, clara, poderosa, que detuvo el mundo entero. «¿Quién me tocó?». El murmullo colectivo se detuvo. La gente dejó de empujar. Un silencio pesado cayó como una losa sobre todos. Miriam sintió cómo la sangre que ya no fluía por su cuerpo ahora hervía en su rostro. El terror la paralizó. «¿Quién me tocó?», repitió Jesús girando lentamente. Sus discípulos lo rodeaban, confundidos. «Maestro», dijo uno de ellos, «hay una multitud apretándote por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó?». Pero Jesús no se movió. Su mirada recorría a cada uno, no buscando con los ojos, sino con el alma. «Alguien me tocó, lo sé, porque de mí salió poder». Miriam quiso huir, meterse bajo la tierra, volverse invisible, pero algo más fuerte que su miedo la obligó a quedarse. No podía mentirle, no a él, no después de lo que acababa de recibir. La decisión de arrastrarse la había llevado hasta el milagro, pero ahora tenía que tomar una decisión aún más difícil: levantarse. Le temblaban las piernas, todo su cuerpo decía «huye», pero su corazón decía «quédate». Y por primera vez en 12 años, Miriam decidió ser vista. Se levantó, y el polvo cayó de su túnica como si dejara atrás no solo el camino, sino el pasado. Miriam temblaba, no de debilidad, no por el sangrado que por fin había cesado, sino por el peso abrumador de saberse sana, sana. Esa palabra, que por años le pareció ajena, imposible, ahora latía dentro de ella como una verdad recién nacida. Sus piernas la sostenían con una firmeza que no recordaba. Su vientre, tantas veces apretado por el dolor, se sentía liviano, como si algo oscuro hubiera abandonado su cuerpo para siempre, y aún así el miedo no la soltaba. Jesús la estaba buscando con la mirada, no como lo haría un juez, ni como lo haría alguien que exige explicaciones. Lo hacía como quien sabe que un corazón acaba de ser restaurado y solo quiere verlo de frente. «¿Quién me tocó?». El eco de esa pregunta seguía flotando en el aire. Nadie hablaba, nadie se movía. Miriam sintió como el corazón le golpeaba el pecho, como si quisiera salir corriendo antes que ella. Pudo haber escapado, desaparecer entre la multitud y guardar su milagro en secreto. Pero algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, más profundo que el dolor, le decía que había llegado demasiado lejos para esconderse otra vez. Ya no era la mujer que se arrastraba, era la mujer que se había atrevido a creer. Dio un paso al frente, luego otro. La multitud se abrió con sorpresa al verla. Algunos fruncieron el ceño, otros la miraron con desconcierto. Nadie entendía por qué esa mujer, cubierta de polvo y con la túnica desgarrada, se estaba acercando a Jesús. Ella no habló de inmediato.
inmediato. Se arrodilló ante él, no por vergüenza, sino por gratitud. Sus labios temblaban, las palabras se enredaban en su garganta, pero entonces lo miró a los ojos y lo supo. Jesús ya sabía, no necesitaba confesar nada, y aún así quiso hacerlo todo. «Fui yo», dijo con voz apenas audible. «Yo te toqué». Sus manos temblaban mientras las mostraba, no para justificar el acto, sino para mostrarle lo que había hecho con ellas. Habían buscado su manto, no por curiosidad, sino por fe. Jesús no habló, la observó con ternura, con una compasión tan pura que hizo que Miriam rompiera a llorar. 12 años, Señor, susurró. 12 años de oscuridad, de rechazo, de dolor. Nadie me quiso tocar, nadie me quiso mirar. Me dijeron que estaba maldita, que era impura, que no valía nada. Perdí todo, menos la esperanza de que algún día tú pasarías por aquí. La gente escuchaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. No me atreví a pedirte nada, continuó. No me creía digna de hablarte, de tocarte siquiera. Pero pensé, si tan solo rozara tu manto, si tan solo pudiera acercarme lo suficiente, las lágrimas caían sin control. Y lo hice, y me sanaste. Jesús la miró con ojos llenos de verdad. No había juicio, ni sorpresa, ni incomodidad. Solo amor. Un amor que no era humano, que venía de un lugar tan alto y tan cercano al mismo tiempo, que hacía imposible no creer. Extendió su mano hacia ella, no para reprenderla, sino para honrarla. Su voz fue suave, pero con una fuerza que hizo temblar el aire. «Hija, tu fe te ha sanado». La palabra hija la atravesó como un rayo de luz. No mujer, no impura, no enferma, hija. Era la primera vez en toda su vida que alguien la llamaba así, con amor, sin obligación, sin vergüenza. Jesús no solo le devolvía la salud, le devolvía su identidad, su valor, su humanidad. «Ve en paz», dijo él, «y queda libre de tu sufrimiento». Miriam sintió que algo en su interior se rompía, pero esta vez no era tristeza, era todo lo contrario, libertad, como si cada lágrima lavara años de culpa, de soledad, de silencio. Se levantó despacio. La multitud seguía sin moverse. La miraban como si estuvieran frente a un milagro viviente, y lo estaban, no solo porque había dejado de sangrar, sino porque había tocado al Hijo de Dios con la fe más pura, esa que nace desde lo más profundo del sufrimiento. Jesús siguió su camino, rodeado de sus discípulos, atendiendo otras voces, otras heridas, pero Miriam no necesitaba más, no necesitaba que la siguiera curando. Ya estaba completa. Se dio la vuelta, no huyó, caminó, con la espalda recta, la mirada al frente y el corazón lleno de algo nuevo. Ya no era la misma, ya no tenía que esconderse. Había tocado su manto y había sido tocada por su amor. El mundo pareció detenerse. La pregunta de Jesús cayó sobre la multitud como un rayo que partió el aire en dos. La voz no fue agresiva, ni molesta, ni siquiera confundida. Fue una voz que sabía y que, sin embargo, quería que la verdad saliera de los labios de quien acababa de recibir un milagro. ¿Quién me tocó? Al principio nadie respondió. Todos miraban alrededor, sorprendidos, algunos incluso incómodos. ¿Cómo podía preguntar eso si todos lo tocaban, lo empujaban, lo rodeaban como si fuera la única fuente de vida que quedaba sobre la tierra? Uno de los discípulos, Pedro, se acercó rápidamente. «Maestro, la gente te aprieta por todos lados. Todos te están tocando». Pero Jesús no dejó de mirar. Su mirada buscaba no con los ojos, sino con el alma. «Alguien me tocó de verdad, lo sé, porque poder salió de mí». Un murmullo cruzó a la multitud como una ola. Las miradas se cruzaron, algunos con desconcierto, otros con temor. ¿Poder? ¿Un milagro? ¿Quién lo había tocado así? Jesús no se movía. Su cuerpo estaba quieto, pero su presencia era como un fuego que no dejaba de arder. Era imposible mentirle. Él ya sabía, pero aún así esperaba que quien lo había tocado tuviera el valor de decirlo. Miriam seguía de rodillas. Quería desaparecer, meterse debajo de la tierra, esconderse para siempre. Su cuerpo temblaba, aunque ya no de debilidad, sino por la fuerza de lo que acababa de pasar. Sabía que él la buscaba, y también sabía que no podía callar. Ese momento no era solo sobre su sanación, era sobre su alma, sobre su valor, sobre la decisión de no esconderse nunca más.
respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Miró sus manos, sucias, marcadas por el camino, pero ahora tranquilas, ya no temblaban. Y entonces decidió levantarse. La multitud se hizo a un lado al verla. Nadie entendía. Algunos la reconocieron, otros se llevaron la mano a la boca. ¿Es ella?, susurraban. La impura, la que no podía ser tocada, pero ella no los miró. Sus ojos estaban fijos en uno solo, Jesús. Dio unos pasos temblorosos hacia él. Cada paso era una confesión. Cada paso gritaba, «Fui yo». Se detuvo frente a él, bajó la mirada por un momento y luego la alzó. Y cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. Jesús la miraba con amor. Un amor tan limpio, tan profundo, tan sincero que no necesitaba palabras. Pero aún así, Miriam las pronunció. «Fui yo, Señor». La multitud contuvo el aliento. «Fui yo quien te tocó, porque pensé, si tan solo pudiera tocar tu manto, sería sanada». Jesús no la interrumpió, la dejó hablar, vaciar su alma como quien se quita un peso de encima después de años cargándolo. 12 años. Viví como muerta, rechazada, olvidada, impura. Nadie me tocaba, nadie me miraba. Pero escuché tu nombre y sentí que aún había una chispa de esperanza. No me atreví a llamarte ni a pedirte algo, solo quise rozarte con fe. Su voz se quebró, sus ojos se llenaron de lágrimas y al tocarte me sané. Jesús no la corrigió, no la reprendió por haberse acercado sin permiso, no la acusó de haber tocado siendo considerada impura según la ley. Él hizo lo que nadie había hecho en 12 años. La reconoció, extendió la mano con ternura, como si le ofreciera no solo su bendición, sino su aceptación total. «Hija», dijo con voz suave, «tu fe te ha sanado». Ese «hija» cayó como un bálsamo sobre todas sus heridas. No mujer, no enferma, no pecadora, hija. Una palabra que la devolvía a la vida, que la abrazaba sin necesidad de tocarla, que rompía la maldición de años en un solo instante. «Ve en paz», añadió Jesús, «y queda libre de tu sufrimiento». Miriam no dijo nada más. No podía. Su corazón estaba tan lleno que sentía que no cabía en su pecho, pero sus lágrimas hablaron por ella, lágrimas limpias, lágrimas nuevas. La multitud seguía en silencio. Algo había cambiado. Todos lo sabían. No era solo un milagro físico. Había sido un momento sagrado, un testimonio vivo de lo que puede hacer una fe que se arrastra, pero que nunca se rinde. Jesús siguió su camino. La multitud volvió a moverse, pero Miriam ya no era parte del ruido. Estaba en paz. Se quedó de pie un momento más, mirando la figura del maestro alejándose entre la gente. No necesitaba más. Había recibido todo. No solo salud, había recibido identidad, había recibido amor, había sido vista y por primera vez había sido tocada por Dios. El instante en que Miriam se atrevió a mirar a Jesús a los ojos no fue solo un momento, fue una eternidad. Nunca había sentido algo así. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Como si todo su pasado, el dolor, el rechazo, el aislamiento, se derritiera ante esa mirada que no juzgaba, que no preguntaba, que no exigía nada, solo veía. Y al verla, la reconocía. Nadie la había mirado así en años. Su madre, en los últimos días, la miraba con compasión mezclada con impotencia. Los vecinos la miraban con desprecio o con miedo. Algunos evitaban mirarla del todo, como si su sola existencia fuera una vergüenza. Pero Jesús la miraba con ternura, con respeto, como si fuera valiosa, como si tuviera un lugar en el mundo. Sus ojos eran profundos, tranquilos. No mostraban sorpresa, ni molestia, ni siquiera una pizca de condescendencia. No necesitaban palabras para decirle todo lo que ella necesitaba oír. Y aún así, él habló. «Te vi desde el principio», dijo en voz baja, solo para ella. Miriam sintió cómo se le apretaba el pecho. «Desde el principio, cuando te arrastrabas entre la gente, cuando escondías tu rostro, cuando pensaste que nadie te notaba, yo te vi». Sus piernas flaquearon. Tuvo que apoyarse sobre su corazón para no caer. Jesús había estado consciente de cada uno de sus pasos. No la ignoró, no la evitó, la esperó. «Tu fe fue más grande que tu vergüenza»,
más fuerte que tu miedo, añadió con un tono tan lleno de verdad que Miriam sintió que sus heridas del alma se cerraban con cada palabra. Jesús se acercó un poco más. No la tocó, pero no necesitaba hacerlo. Su cercanía era suficiente. No fuiste tú quien me robó un milagro, hija. Yo quise que lo recibieras, dijo con una sonrisa leve, como si compartiera un secreto del cielo. El mundo a su alrededor seguía. La gente murmuraba, caminaba, pedía milagros, pero para Miriam solo existían esos dos ojos que la miraban como nadie la había mirado jamás. Fue entonces cuando entendió algo aún más profundo. Jesús no solo le había quitado la enfermedad, le había devuelto su voz, su lugar, su nombre. Durante años, ella fue la mujer del flujo de sangre. Así la conocían, así la evitaban, así la definían. Pero ahora, ante los ojos del Salvador, no era su enfermedad lo que la describía, era su fe, era su valor, era su decisión de creer. Miriam no pudo evitarlo. Lloró, pero no con gritos ni desesperación. Lloró con paz, como si cada lágrima fuera un río que limpiaba el polvo de su alma. Jesús la dejó llorar. No la apuró, no la interrumpió, le dio tiempo. Y después, cuando el silencio entre ambos fue más fuerte que las palabras, él le habló por última vez. Camina sin miedo. El mundo te verá diferente ahora, pero más importante aún, tú te verás distinta. Miriam asintió. No tenía palabras, solo un corazón latiendo con nueva fuerza. Entonces Jesús se volvió y continuó su camino. Sus discípulos lo siguieron. La multitud volvió a agitarse, pero algo había cambiado. La mujer que momentos antes se había arrastrado entre la gente, ahora caminaba erguida. Ya no escondía su rostro, ya no bajaba la mirada. Miriam caminó de regreso por las mismas calles que antes la habían visto como sombra, pero ahora era luz. No porque la gente la aplaudiera, no porque todos la aceptaran. Muchos todavía la miraban con confusión, con duda, con sus propios prejuicios, pero eso ya no importaba, porque ella sabía quién era. Había mirado a los ojos del Salvador y se había encontrado a sí misma. Al llegar a casa, todo parecía igual, pero no lo era. Abrió la puerta como si entrara por primera vez. Caminó hacia el rincón donde solía sentarse a llorar y lo miró con compasión, como quien recuerda un tiempo de oscuridad, pero ya no vive en él. Luego se miró en un trozo de espejo roto que colgaba en la pared y por fin se reconoció, no como la enferma, no como la impura, no como la invisible, sino como hija, como alguien que, aunque se arrastró por el suelo, fue levantada por el cielo. Los días siguientes a su encuentro con Jesús fueron como despertar en una vida completamente nueva. Miriam se levantaba temprano, no por dolor ni por insomnio, sino porque quería ver el amanecer. Había algo en la luz del sol que antes pasaba desapercibido, pero ahora la llenaba de gratitud. Cada rayo le recordaba que estaba viva, que el milagro no había sido un sueño, que ya no sangraba, que no tenía que esconderse, ni cubrirse, ni mentir. Por primera vez en 12 años podía caminar por las calles sin que la señalaran. Ya no evitaba las miradas. No tenía miedo de tocar a alguien por accidente. Podía respirar con libertad. Pero más allá de la sanación física, había algo que la transformaba más profundamente: la paz en su alma. Esa paz que solo se tiene cuando una ha estado en el fondo y ha sido rescatada. Una tarde, mientras caminaba hacia el mercado, escuchó a una mujer decir a otra: dicen que Jesús ya salió de Cafarnaúm, que ahora va a otras aldeas a sanar. Miriam sonrió con dulzura. Sí, él seguiría su camino. Otros lo necesitaban, pero ella ya lo había visto, lo había sentido, y esa presencia jamás se borraría de su corazón. La gente comenzó a notarlo. Ya no la miraban con compasión o miedo, ahora la miraban con curiosidad. ¿Eres tú?, le preguntaban. La mujer que estaba enferma. Ella asentía, no se avergonzaba, no negaba lo que fue. Al contrario, lo contaba con orgullo, con lágrimas en los ojos si era necesario, porque su historia no era una vergüenza, era un testimonio. Sí, decía con voz firme, yo sangré durante 12 años, perdí todo, pero un día toqué a Jesús y Él me devolvió la vida. No todos creían, algunos la miraban con escepticismo, pero eso no importaba, porque ella sabía la verdad, y la verdad la había hecho libre.
El reencuentro con su madre fue otro milagro. Después de todo lo vivido, Miriam pensó que tal vez ya no estaría, o que no la querría ver, que el tiempo, el dolor y la distancia habían roto ese lazo para siempre. Pero un día, al regresar del pozo, vio una figura en la entrada de su antigua casa, envejecida, más delgada, pero con los mismos ojos. ¿Mamá? La mujer levantó la mirada. Tardó unos segundos en reconocerla. ¿Miriam? Ambas se quedaron quietas y luego corrieron una hacia la otra. Se abrazaron, fuerte, llorando, sin palabras. Después de años de distancia, de temor, de separación, el amor las volvió a unir. No necesitaban explicaciones, ni pedir perdón, ni hablar del pasado. El presente era suficiente. Estaban juntas otra vez. Miriam volvió a vivir con ella, no como la hija enferma, sino como una mujer restaurada. Trabajaba, tejía, iba al mercado, ayudaba a las otras mujeres, escuchaba, acompañaba a las que lloraban, porque ahora entendía el dolor de otras. Y lo más importante, sabía que sí se puede volver a vivir. Una mañana una joven se le acercó en la plaza. Tenía el rostro marcado por el llanto y la voz apagada por la vergüenza. Me dijeron que tú estuviste enferma muchos años. Miriam la miró con suavidad. Así es. ¿Y cómo saliste de eso? Miriam no respondió de inmediato. Tomó la mano de la joven, la apretó con ternura y la miró a los ojos. Toqué el manto de un hombre, pero más que eso, toqué el corazón de Dios, y Él tocó el mío. La joven la miró confundida, con lágrimas asomando. Miriam sonrió. Y si lo buscas con fe, también te va a tocar a ti. Ese día, mientras caminaba de regreso a casa, Miriam levantó la vista al cielo. No vio nubes ni sol. Vio algo más profundo, un propósito. Había pasado por el dolor más grande, no solo para ser curada, sino para transformarse, y eso no se lo podía quitar nadie. No era una historia de tristeza, era una historia de fe que no se rinde, una historia de alguien que se arrastró por el suelo y fue levantada por el cielo. Miriam no fue solo una mujer curada, fue una mujer transformada. Durante 12 años vivió en la oscuridad, marcada por una enfermedad que la arrancó de la vida, pero al final no fue su dolor lo que la definió, sino su fe, porque cuando ya no quedaba nada, ni fuerza, ni dinero, ni apoyo, ni voz, le quedó el valor de creer, y ese acto, tan sencillo y tan valiente, cambió su destino para siempre. No tocó a Jesús con las manos, lo tocó con el alma, y Él la respondió no con una cura pasajera, sino con un amor eterno. Miriam aprendió que no hay vergüenza más grande que dejar de creer que se puede volver a empezar, y no hay milagro más hermoso que ser visto, reconocido y amado tal como eres. Porque a veces lo único que necesitas para cambiar tu historia es atreverte a tocar el borde de un manto. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Suscríbete al canal para no perderte más relatos que inspiran el alma. Activa la campanita para recibir cada nuevo mensaje de esperanza.